que hemos ido abordando desde el Salmo 121, que hablamos, creo que fue el domingo, Salmo 121, hablamos sobre los salmos graduales, que son del 120 al 130 y algo, ahora mismo no tengo los datos aquí, no recuerdo, pero nada. Recordando que hablamos sobre las fiestas solemnes que celebraba el pueblo hebreo durante distintas instancias en el año, y mencionamos que los judíos iban subiendo en el camino hacia Jerusalén de distintas partes que venían, ¿verdad?, de distintos entornos de cerca de la ciudad de Jerusalén, y iban varias veces en el año a ofrecer ofrenda al Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos, ¿verdad? Estas actividades, como había dicho anteriormente, acontecían varias veces en el año, y una de ellas, que hicimos mención específicamente, fue la fiesta de los tabernáculos, y específicamente en ese momento es cuando Jesús hace la expresión que hablamos anoche, en la noche de anoche, en el capítulo 7 de Juan, hablando en la fiesta de los tabernáculos, el último día específicamente de la fiesta, y nos referimos al verso 37 y 38, verso 37 y 38, donde decía el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hablamos de ese momento cuando Jesús entra, es el momento del fin de la fiesta, están en la celebración, ¿verdad? A medida de los años, ¿verdad? Déjame hacer una pequeña explicación, porque esto lo hacen los historiadores, específicamente Flavio. A medida que fueron pasando los años, el pueblo hebreo durante estas festividades fue añadiendo ceremonias. Y una de estas ceremonias que se añade específicamente en esta fiesta de los tabernáculos es al final de los 7 días, el último día, que es específicamente donde el contexto donde estamos hablando del capítulo 7 y 8 de Mateo, es la fiesta de Juan, capítulo 7 y 8 de Juan, es la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo está reunido para hacer esta festividad, valga la redundancia, y en este contexto es que está Jesús. El último día de esos 7 días que duraba la ceremonia, ahí entra Jesús, y en el momento en que probablemente el levita venía con un cántaro, dice la tradición, un cántaro de oro, iba hasta el estanque de Siloé, cogía agua y llegaba otra vez hasta el templo, y este cántaro se lo daba al sumo sacerdote o al sacerdote que estaba ahí en turno, y con esa agua la echaban en el templo, en el lugar santo, ¿verdad? Como una expresión de obviamente, hablamos ayer de lo que Dios había hecho en el desierto, que le había provisto agua al pueblo hebreo en los 40 años que duró su peregrinación en el desierto. Así que en ese momento, cuando está en medio de esta ceremonia, Jesús se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Así que esta es el momento que estamos viviendo tenso en este momento de la historia, ¿verdad? Pues parte de esa conversación que está teniendo Jesús con el pueblo y con los fariseos, lo que vamos a ver también hoy. Es parte de esta conversación, sino la continuación, ¿verdad? De este diálogo que se ofrece por parte de los fariseos y Jesús y el pueblo que está ahí esperando cuál va a ser el movimiento, porque si comienzas leyendo en el capítulo 7 los primeros versos, o sea, quizás del verso 10 en adelante, te vas dando cuenta de que la gente estaba a la expectativa, y Jesús llega de una forma en que no se diera cuenta la gente de que había llegado, pero estaban buscando a Jesús y no había aparecido,
y de momento hace la entrada a Jesús y comienza a hablar y comienza a predicar, ¿verdad? Así que es poderoso cuando Jesús hace esta expresión que venía cargada de todo tipo de emoción, de sentimiento, porque en medio de la comunicación que tienen ellos ahí, los judíos estaban de una forma hostil, estaban porfiando, dicen los versos anteriores a estos textos, estaban porfiando, estaban hablando que cómo es posible que este hombre esté en medio de nosotros, enseñando en medio de estas festividades. Me imagino, estamos aquí en la fiesta de los tabernáculos, y para hacer un pequeño, ¿verdad?, para que tenga el contexto, la fiesta de los tabernáculos significaba la provisión que Dios había, o ellos celebraban la provisión que Dios había dado al pueblo hebreo en medio del desierto, ¿verdad? Y cómo se fue moviendo la presencia de Dios juntamente con el pueblo a través del desierto. En la noche, fuego, en la noche fuego, en el día una columna de, ¿verdad?, una sombra para que tapara su entorno, y además de eso, en medio del desierto, Dios proveyó agua para que el pueblo no pasara sed en el momento difícil. Así que esos tres componentes son bien importantes cuando tú abordes específicamente estos textos bíblicos, ¿verdad?, que hables de las fiestas de los tabernáculos. Pues a lo mejor la gente lee la Biblia y no sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hebreos, somos puertorriqueños. Pero tenemos que tener la conciencia y la noción de qué era lo que estaba pasando ahí para nosotros poder entender, ¿verdad?, el contexto donde se da esta conversación de Cristo o Jesús en ese momento con los fariseos. Así que era una confrontación, ¿verdad? Había mucha tensión y de hecho esta gente en medio de la celebración le había dicho a las personas, a los que estaban a cargo del gobierno, a los romanos, que mira, este hombre está metiéndose contra nosotros, vamos a ver si lo arrestamos, vamos a meterle candela, ¿verdad?, para entenderlo en buen puertorriqueño. Y en este contexto es que Jesús hace las expresiones que hablamos ayer. Hoy vamos a hablar del capítulo 8, del verso, específicamente el capítulo 8, el verso 12. Hablando Jesús otra vez, dice, ese verso dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y volvemos en lo mismo. En este momento es el último día. Recuerda que hay un diálogo aquí que el evangelista Juan lo está trayendo cuando cogen la mujer adúltera, pero los teólogos están todos de acuerdo, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra, de que este texto, esta conversación se da dentro de la celebración de los tabernáculos, y es continuación de esto que hablamos en la noche de anoche, cuando Jesús viene hablando de que yo soy el agua, quien tenga sed, venga a mí y beba. Así que Jesús, añadiéndole a eso, en el momento de la celebración, en el séptimo día probablemente, en el último día, como muy bien dice el escritor Juan, en el verso específicamente 37, en el último gran día, entra Jesús y ya había soltado esta bomba en medio de los fariseos, y además de esta celebración además de esta liturgia, había otra, y era la fiesta donde en medio de la fiesta alumbraban el templo. La fiesta de los tabernáculos era una celebración de cómo Dios había provisto en el desierto a través del agua, a través del sol y a través de la nube que estuvo cubriendo al pueblo durante todo ese transcurso, ¿verdad? Así que cada elemento de esa fiesta tenía un significado, pero ese significado lo que significaba era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y eso estaba bien claro
para el pueblo hebreo, y ellos sabían que quien había tenido ese momento poderoso con ellos y los había guardado era Dios. No tenían duda alguna. Así que esta ceremonia, después de la ceremonia del cántaro que hicimos mención ayer y hemos tocado brevemente hoy, había otra ceremonia, que era la ceremonia de prender o encender el templo. Y había aparentemente una serie de candelabros enormes alrededor del templo, dentro de la ciudad. Recuerden que lo que se conoce como ciudad no es el mismo contexto que tenemos hoy en día, que es el tipo de ciudad abierta. Pues Bayamón es completamente una ciudad, o San Juan es una ciudad. Se le llamaba ciudad a lo que estaba dentro, ¿verdad?, de los muros. Así que estos candelabros estaban de forma tal en el templo que cuando los prendían en esta ceremonia alumbraban toda la ciudad, dentro, lo que se consideraba dentro de las murallas, ¿verdad? Así que se usaba vestimenta también del sumo sacerdote, que ya estaba deshecha, que no servía, que la había desechado el sacerdote, y la usaban también para prender esa hoguera juntamente con el aceite, lo que tuvieran para prender. Así que cuando el pueblo está en medio de esta celebración, es cuando Jesús nuevamente, después de haber estado en la fiesta y en la ceremonia del agua, haber dicho yo soy el agua, vuelve Jesús y se para en medio, ¿verdad?, en medio de la situación, en medio del tumulto, porque había miles de personas. Recuérdate que estas festividades venían los judíos de distintos lugares. Había miles de personas. Y Jesús en medio de esa multitud, y la gente, hay un elemento que no podemos olvidar, la gente está pendiente a ver qué va a decir, ¿verdad? Ya la situación estaba bien tensa entre Jesús y los religiosos. En medio de esa festividad, en medio de esa ceremonia, cuando están encendiendo los candelabros del templo, Jesús se para en medio y dice: yo soy la luz del mundo. Y esta expresión está bien cargada, y los hebreos saben muy bien lo que quiere decir para efecto de ellos, porque ellos saben que Jesús se está autoproclamando como el Señor y Salvador de los hebreos. Se está proclamando como Dios. Y por eso es que ahora entendemos, cuando tú leas la Biblia, por eso es que les rechinan y los dientes ¿verdad? Como hay una expresión que utilizan específicamente, que le trillaban los dientes a los fariseos. ¿Cómo es posible que este hombre diga estas cosas en medio de este pueblo y en medio de nosotros? Este es un hereje. Así que Cristo está en un mensaje, como hemos dicho todas estas noches, contracorriente. La gente está por un lado, Jesús va con un mensaje directo al pueblo, diciendo: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy lo que tú necesitas. Pero específicamente en este yo soy, que está hablando aquí en el capítulo 8 del libro del Evangelio de según San Juan, y el verso 12 dice: yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no tendrá tinieblas jamás. Esa expresión poderosa, retante, sumamente retante. ¿Por qué? Porque significaba para el pueblo hebreo la luz que alumbró en el desierto cuando estuvieron 40 años, que le guiaba durante la noche, ¿verdad? Que eso lo encontramos en el libro del Éxodo. Esa luz, esa nube, esa columna de fuego guiaba, y esa columna era la presencia de Dios, literalmente guiando al pueblo hebreo y dándole dirección, cobija y confort. Y Jesús se para en medio y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué yo hago mención siempre de esta maravillosa palabra del Señor? ¿Por qué siempre me refiero a Jesús? ¿Y por qué, verdad, busco y trato de siempre resaltar el dulce nombre de mi Maestro? Primero, porque
nosotros cuando entendemos el texto bíblico, cuando entendemos lo retante de las expresiones de Jesús, cuando entendemos lo fuerte que fue su discurso, que hacía retumbar literalmente las estructuras religiosas del momento, pues nos da un sentido de decir, oye, esta conversación no es entre amigos, esta conversación es fuerte, esta conversación es retante, esta conversación están pasando otras cosas ahí que a lo mejor si uno se pone a leerlo por encima no lo va a entender, pero hay animosidad, lo han mandado a arrestar, el pueblo está murmurando, la gente está hablando, Jesús está velando cualquier tipo de oportunidad para presentarse y hablar. O sea, el hombre ha pensado inteligentemente en qué momento, cómo, cuándo y dónde. Y espera el séptimo día. A lo mejor había compartido con el pueblo durante la ceremonia, porque eran 7 días. Y en ese momento dice, cuando tiraron el jarro y tiraron el agua del jarro, yo soy el agua. Y cuando prendieron el templo, los candelabros alumbraron toda la ciudad, dijo, yo soy la luz. Fíjate qué cosa más poderosa y hermosa encontramos en el Maestro. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer mención de estos eventos? Porque al igual que fue la luz en el desierto, y al igual que fue el agua que corría como ríos, dicen los salmos, el agua corría como ríos. Y cuando tenemos esa expresión de agua, no podemos pensar simplemente, pensar en un solo, como yo siempre he dicho, eso no es un chorrito. Estamos hablando un caudal, un raudal que corría por el desierto para darle agua a más de probablemente 1 millón de personas. ¿Verdad? Cuando los hebreos salieron de Egipto eran sobre 600,000 personas, así que era mucho pueblo. Y esa agua que corría en el desierto, que acompañaba al pueblo hebreo, esa es el agua que están simbolizando aquí en esta fiesta. Y esa luz, esa columna de fuego que le daba dirección, es lo que están celebrando aquí en la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta muy importante, de las más importantes. Habían 3 que eran las más importantes, entre ellas las fiestas de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, entre muchas otras que habían, ¿verdad? Pero esta requería la presencia de todo el pueblo para llevarle una ofrenda al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole gracias, ¿verdad? Constituido eventualmente, una vez el pueblo hebreo tuvo presencia ya como nación, recordando el evento del desierto, ¿verdad? Para que tenga todos los elementos de juicio. ¿Y por qué lo hago? Porque según fue esa luz en medio del desierto, y según Cristo se proclamó como la luz en su tiempo, asimismo esa luz en nuestros corazones debe alumbrar para salvación, para vida eterna, por medio de aquel que única y exclusivamente puede ser luz, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque en medio de tanto dolor, en medio de tanta confusión, en este momento que estamos viviendo, lo más que necesitamos es luz, el entendimiento de nuestro Señor, que nos alumbre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro ser y cada uno de nuestro entorno, para poder dirigir nuestra vida, pero sobre todas las cosas, que Cristo sea la luz en el corazón, ante la oscuridad del pecado, ante la oscuridad de la separación de Dios, ¿verdad? Y el hombre, de que el hombre está literalmente fuera de la gloria de Dios, que no hay forma que el hombre pueda acercarse a Dios a menos que Dios no hubiera enviado a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa luz en la cruz del Calvario alumbró a la humanidad por toda la eternidad, y esa luz está presta para entrar a nuestro corazón una vez nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. De eso es lo que se trata, ¿verdad?
Y por eso es que cuando nosotros abordamos los textos bíblicos y abordamos la historia de Jesús, al final del día, lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa luz que alumbró en esa ceremonia tan maravillosa, esa noche cuando Jesús está siendo confrontado con los fariseos, esa misma luz que alumbró en el desierto, esa misma luz que alumbró en el desierto en medio de la oscuridad, es la luz que hoy alumbra en nuestros corazones para decirte que en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la situación difícil que estamos viviendo hoy, Dios es la luz para tu corazón. Y yo sé que hay mucha gente que no, ¿verdad? Uno habla a veces de Dios creyendo de que todo el mundo quiere acercarse a Dios. Hay gente que no le interesa a Dios. Sencillamente hay gente que no le interesa nada que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Y por eso yo siempre he sido claro aquí y en todas mis predicaciones. Cristo no es una religión. Cristo no es cuatro paredes. Cristo es una experiencia. Cristo es mucho más. Cristo es mucho más que una simple religión. Es una experiencia de vida. Y una vez Cristo entra en el corazón del hombre, hay un cambio. Hay un cambio automático. Y uno pasa de la muerte a la vida. Y esa vida solamente uno la puede circunscribir a la vida unida a la presencia de Dios. Por eso en esta noche, ¿verdad? Mañana también voy a estar aquí, Dios mediante. Voy a sacar un ratito siempre para compartir la palabra del Señor todos los días a las 8:30 para compartir contigo lo maravilloso del Evangelio, que esa luz que tú necesitas, que sabes que uno sabe, allá en la oscuridad del cuarto, cuando nadie nos ve, cuando nadie está alrededor nuestro, que estamos solos con nuestra conciencia, con nuestro corazón, uno dice, me hace falta algo que yo, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, hace falta algo en mi vida que yo no tengo. Ese algo es la luz de Cristo en el corazón. Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, solamente podrás tener luz en tu corazón por toda la eternidad. Voy a orar por ti, voy a orar por las personas que se han ido conectando y las que seguirán conectando en el transcurso, ¿verdad?, de la noche. Así que recibe esta palabra humildemente. Estamos tratando, hay mucho, el tema es extenso, estoy tratando de ser lo más simple posible para no, ¿verdad?, aquellos que no tienen quizás mucho conocimiento en la palabra, tratando de digerir y de una forma sencilla que lo pueda entender cualquier persona, hasta un niño. Así que, Padre, en esta noche yo te doy gracias por este tiempo que me permites dialogar sobre tu palabra. Tu palabra dice que ella no torna atrás vacía. Y yo lo creo, Padre. Mira cada amigo, cada hermano, cada amiga, cada hermana que vea este video. Permite, Señor, que tu luz alumbre en su corazón por siempre. Y permite que en el día de hoy pueda aceptarte como su único y exclusivo Salvador. Entre en su corazón. Bendice a nuestro Puerto Rico, bendice al mundo, danos paz y sé tú nuestra salud y nuestra esperanza en medio de la oscuridad y alumbra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana nuevamente a las 8:30, si el Señor así lo permite, 8:30 de la noche, y hablamos otro ratito más de la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga.